Buenas a todos. Vamos a comenzar con esta presentación del libro que nos corresponde en esta semana. Bueno, como veis, tenemos aquí, como siempre, la imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, ya que nos encomendamos a ella como maestra de oración, para que de esa manera, pues este tiempo que dediquemos, bueno, pues a esta presentación también ella nos ayude, para que de esa manera podamos recibir la gracia del Espíritu, la luz del Espíritu, para entrar más profundamente en el conocimiento de la palabra de Dios a través de este libro. Para hoy teníamos este libro del Eclesiástico. Es uno de los libros del Antiguo Testamento. Tenemos aquí un pasaje alusivo, un versículo, el versículo 11 del capítulo 2, que aquí dice la palabra de Dios: porque el Señor es tierno y compasivo, perdona los pecados y salva en tiempo de aflicción. Bueno, pues son estos mensajes, estas mashal, como veíamos, estos proverbios que nos manifiesta esa palabra de Dios, en este caso pues también en estos tiempos de aflicción, para recordar quién es el Señor, quién debe de ser el Señor en nuestras vidas y para recurrir a Él, para encontrar, bueno, pues esa ternura y esa compasión que necesitamos en todo momento. Comenzamos viendo un poco dónde se encuentra este libro del Eclesiástico. Vemos aquí, como estas semanas pasadas, esta imagen de lo que es los libros, de lo que son los libros de la Biblia, y dentro de los sapienciales es donde se encuentra nuestro libro que estamos tratando. Vemos aquí estos sapienciales, como vemos aquí, son los que aparecen en este color rojo, rojizo, bueno, más o menos. Los Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Cantar y Eclesiástico. Este es el orden que tienen los libros sapienciales dentro de nuestras Biblias, dentro del ámbito católico. Como vemos, el Eclesiástico se encontraría al final, justamente al final de la lista de los libros sapienciales, justo antes de que comiencen los libros proféticos. Vamos a ver un poco, en principio, lo que es la estructura del libro. En el libro, ya habéis más o menos, bueno, pues leído una parte, o algunos a lo mejor incluso todo el libro completo, se dividiría en 5 partes. Por un lado estaría este prólogo, el prólogo del traductor, que nos explica, bueno, pues el sentido, por qué él escribe o por qué él traduce este libro, lo vamos a ver a continuación. A partir de ese prólogo, que es breve, pasaríamos a esas 3 partes fundamentales, en las que se distribuyen esos proverbios. El primero es esa actitud del sabio ante la vida, que va del comienzo, desde el versículo primero del capítulo primero hasta el versículo 27 del capítulo 23, es decir, del capítulo primero al capítulo 23. El segundo sería la sabiduría en la sociedad, que iría desde el comienzo del capítulo 24 hasta el versículo 14 del 42. Y en la tercera parte sería esa sabiduría en la naturaleza y en la historia, que iría desde el versículo 15 del capítulo 42 hasta el capítulo 50, hasta el final del capítulo 50 en el versículo 29. Y luego ya termina con una serie de apéndices finales, que sería el capítulo 51, que consta de 30 versículos. El Eclesiástico de por sí es un libro, como vemos aquí, ¿no?, estructurado en diferentes proverbios. Proverbios que son muy variados, son muy amplios y digamos que se podrían encuadrar en una serie de temas bastante variados. No es como el Eclesiastés, que vimos la semana pasada, recordamos cómo se centraba especialmente en 2 temas fundamentales, que era el tiempo y la muerte, esos dos aspectos fundamentales de nuestra existencia, sino que el Eclesiástico es mucho más amplio y mucho más variopinto. Aquí, como vemos, bueno, pues se nos habla de proverbios vinculados con el trato con los padres y con los mayores, en relación a la alegría, la educación de los hijos, la correcta relación con el dinero, el cuidado de la salud, conducta en la vida pública, la amistad, sobre el hablar, la urbanidad o las normas de educación en relación al hablar, y en relación al temor del Señor. El temor del Señor, como veíamos en los libros anteriores también, en Proverbios, en el Eclesiastés, es un tema vital dentro de los libros de la sabiduría. El entender realmente qué es ese temor del Señor, cómo tengo yo que comprender, cómo tengo que interiorizar ese temor del Señor, que para eso tengo que descubrir la mente, pues qué implica ese temor, ¿no? Lo que ya hemos visto, no vamos a entrar ahora tampoco a desarrollar eso. Sí es importante recordar lo que vimos también, especialmente ya cuando empezamos con el libro de Proverbios, lo que implican estos proverbios. Lo que decíamos que es este género literario tan hebreo, que es el llamado mashal,
Que este mashal, ya de este se nos hablaba, como ya vimos en el Salmo 78, cuando dice: escucha mi ley, pueblo mío, tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en proverbios, es decir, mashalim, el plural de mashal, a evocar los misterios del pasado. Bueno, pues son esos proverbios tan característicos dentro de la tradición hebrea y de la lírica hebrea en concreto, y que se manifiestan tan claramente en esa sabiduría de Dios, en estos libros sapienciales. Estos proverbios que, como decíamos, nos recuerda mucho a nuestros proverbios, nos recuerda mucho pues a lo que son los refranes tradicionales españoles, pero ya habíamos visto cómo tiene muchísima más profundidad. Ahí, dentro de este mashal, dentro de estos mashalim, también se incluirían esas parábolas del Señor, porque en el fondo realmente ese mismo sentido proverbial, ese sentido de tratar de manifestar cosas tremendamente profundas, de una grandísima trascendencia, pero de una forma tan sencilla, tan simple que hasta un niño las puede entender. Esa es la maravilla de estos mashalim dentro de la literatura hebrea y dentro, evidentemente, de la palabra de Dios. Bueno, aquí seguimos viendo también, pues bueno, ese género también, ¿no? Esas parábolas tan claras que el Señor utiliza tan habitualmente, que en el fondo pues son esos mashalim.